Si sientes curiosidad por las sombras de la historia y anhelas descubrir secretos que han permanecido ocultos por generaciones, este relato es para ti. Acompáñanos en un viaje fascinante a través de la vida de Caifás, el sumo sacerdote que carga en su corazón un secreto inconfesable sobre Jesús. No olvides darle like al vídeo y seguir nuestro canal, Momentos Celestiales, para no perderte de ninguna revelación impactante como esta. En la penumbra de su habitación, Caifás se encontraba en un profundo estado de reflexión. A medida que la noche avanzaba, la soledad se convertía en su única compañera, mientras su mente se adentraba en los laberintos oscuros de sus decisiones pasadas. El silencio era abrumador, cada pequeño crujido en la casa resonaba como ecos de las voces que una vez lo rodearon, lo aclamaron y, en última instancia, lo traicionaron. Las sombras que bailaban a la luz de las escasas velas parecían reflejar las facetas de un alma en guerra, en lucha constante con un sentido de culpa que lo perseguía como un espectro. Caifás cerró los ojos, intentando ahogar los recuerdos de aquel día fatídico en el Sanedrín. La imagen de Jesús, con su rostro sereno y sus ojos cargados de una verdad inquebrantable, se mantuvo viva en su mente. Cada vez que intentaba apartarla, el recuerdo regresaba más vívido, como un eco persistente que requería ser confrontado. El Nazareno había desafiado no solo su autoridad, sino también los fundamentos mismos de su fe y su poder. El dilema de su condena lo había creado como un enigma que jamás podría resolver por completo. La presión en su pecho se intensificó. Recordó el momento en que, despojado de todo valor, condenó a un hombre que había traído consigo la promesa de un mundo diferente. ¿Era posible que en su lucha por mantener el orden hubiera cerrado la puerta a la esperanza? Caifás se preguntó si había traicionado no solo a Jesús, sino también a la esencia de su propio ser. Esa noche, las dudas comenzaban a invadir su espíritu, desgastando la coraza que había construido con años de decisiones duras y pragmáticas. Era en este abismo de introspección donde comenzó a surcar la posibilidad de que su vida y su destino habían estado entrelazados de manera irreversiblemente trágica con el de Jesús. El sacrificio del instante, la cruz, y todas las conspiraciones humanas que rodearon su muerte se tornaban insuficientes en la travesía del entendimiento personal. La figura del Nazareno, crucificado por la fe ciega y los intereses de poder, seguía viva en los murmullos de las multitudes que aún hablaban de él, y cada historia que llegaba a sus oídos era como un puñal que punzaba su ya lastimado corazón. Sin embargo, Caifás sabía que no serían solo las palabras del pueblo las que eventualmente desvelarían la verdad, era su propia carga la que debía ser confrontada. Una sensación inquietante de que cada latido le acercaba al final de sus días lo invadía, y comprendió que la muerte podría traer consigo un juicio mucho más severo que el de sus contemporáneos. La incertidumbre sobre lo que le esperaba lo llenaba de miedo, pero en su interior germinaba una semilla de esperanza. Había tenido momentos de revelación en la oscuridad, cuando el silencio lo empujaba a recordar las verdades que intentó enterrar. En los retazos de sus recuerdos, Caifás comenzó a comprender que la condena del Nazareno no había sido solo por ser un hombre que se proclamaba Mesías, sino por ser un portador de una verdad que, de haberse permitido florecer, podría haber transformado su vida y su legado. Esa verdad, sello de su pesadilla, comenzaba a sentirse como un camino hacia la redención, uno al que había temido acercarse durante tanto tiempo. Con cada ronda en su mente, Caifás reflexionaba sobre cómo su poder y su estatus lo habían cegado ante el Nazareno. De esa manera, la arrogancia de su posición se había convertido en un obstáculo entre él y la luz que había brillado en aquellos momentos intensos. La noche se profundizaba mientras la lucidez empezaba a abrirse paso en su mente nublada, y el eco de su propio grito interno resonaba más fuerte que el miedo que hacía tiempo lo aprisionaba. Sabía que había una verdad que merecía ser escuchada, no solo para su propia salvación, sino para el mundo que había contribuido a empeñar. Al abrir los ojos ante la fulgurante luz de la luna que colaba por la ventana, Caifás tomó una resolución. Quizás el tiempo de callar había llegado a su fin. Necesitaba encontrar la manera de compartir lo que había aprendido, de deshacer el nudo de mentiras que lo había mantenido encadenado tanto tiempo. La salvación no se hallaba únicamente en la absolución de otros, sino también en su capacidad para encontrar la paz enfrentándose a los ecos de su propio pasado. Ahora, el verdadero desafío era cómo dar el paso hacia la verdad sin desmoronarse bajo el peso de su historia.
Caifás se encontraba sumido en sus pensamientos, revisitando los ecos de decisiones que una vez parecieron un acto de justicia en su momento. Era un ciclo de tormento interminable, donde cada latido de su corazón resonaba con amargura. La tarde se desvanecía, la luz del sol se filtraba perezosamente a través de la ventana, llenando la habitación con sombras alargadas que parecían danzar a su alrededor. A medida que la oscuridad se hacía más densa, sus pensamientos se tornaban más pesados, como si cada uno de ellos tuviese su propia historia que narrar. Los murmullos sobre la resurrección de Jesús se esparcían entre el pueblo, llevados por aquellos que aún creían en sus enseñanzas. Las calles de Jerusalén comenzaban a vibrar con una fe renovada que Caifás había intentado silenciar con su autoridad, y esto lo atormentaba. Había opiniones encontradas sobre el legado de aquel hombre a quien él había condenado. Se preguntaba si, de alguna manera, había sellado no solo el destino de Jesús, sino también el suyo propio. En cada rincón de la ciudad, escuchaba susurros: lo vieron, regresó, su mensaje sigue vivo. Un grupo de seguidores había comenzado a reunirse cerca de los muros del templo, compartiendo lo que decían eran enseñanzas nuevas, revelaciones que habían recibido después de la muerte de Jesús. Esta fe, que él había creído erradicar con su decisión, parecía replicarse como una plaga, una red de creencias que se tejía sin compasión entre los corazones de aquellos que deseaban esperanza. Caifás intentaba ahogar esos pensamientos en vino, pero su mente se negaba a callar, insistiendo en recordar cada día lo que había hecho. Sentado junto a la mesa, se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de su título. Él era el sumo sacerdote, el guardián de las leyes y tradiciones, pero en su interior, gritos ensordecedores cuestionaban su papel en la historia. ¿Realmente había hecho lo correcto al entregarlo a los romanos? Cada decisión que tomó se convertía en un eco que lo seguía a cualquier lugar donde buscara refugio. A menudo se preguntaba si la solidez de su posición en el Sanedrín significaba algo, si su alma seguía en una transición hacia el tormento perpetuo. Así como comenzaba a cuestionar la realidad, los ecos de las antiguas profecías emergían de los rincones de su memoria. Recordó las antiguas palabras que había escuchado de los ancianos, aquellos que hablaban de un Mesías que no era solo un profeta. Su corazón se había endurecido frente a tales creencias, pero ahora, con las calles impregnadas por los rumores de resurrección, comenzaba a ver todo con una nueva luz. Cada rumor, cada susurro sobre curaciones y visiones de Jesús en la comunidad lo golpeaban como un ladrón en la noche. Las noches estaban plagadas de imágenes inquietantes, el rostro de Jesús mirándole fijamente, reclamando una verdad que Caifás había enterrado cerca de su pecho. Se sentó erguido, sintiendo la presión de los pensamientos, intentando darle sentido a todo lo que había escuchado. Las historias de aquellos que habían estado cerca de Jesús resurgían, una serie de relatos convertidos en leyendas que mantenían viva la llama de la fe en el Mesías que había sacrificado su vida. Su piel arrugada y su cansancio le recordaban que, a su edad, la vida se esfumaba rápidamente. Sin embargo, el temor a lo que vendría después si no confrontaba su rol en la condena de Jesús crecía. De pie frente al espejo, observó no solo un hombre agotado, sino también un prisionero de su propia creación, un arquitecto de su condena. ¿Cómo se liberaría de esta prisión interna que él mismo había construido? Con cada amanecer, la sensación de que el tiempo se le escapaba se intensificaba. Las sombras de sus decisiones se cernían cada vez más cerca, y aunque se había encerrado en un mundo de silencio, sabía que la verdad buscaba reivindicarse. El eco de aquel tiempo lo obligaba a enfrentar el abismo que había creado entre su acción y sus creencias. ¿Sería posible que todo lo que había construido se destruyera por la elección de encarar lo que había apagado de su propio ser? Recordó el legado de sus antepasados, el poder de su sacerdote, que se sostenía en tradiciones antiguas. Sin embargo, la luz de la autenticidad brillaba de una manera que él mismo había ignorado. Cada día era un nuevo despertar ante los fantasmas de su conciencia. En la soledad de su habitación, los ecos volvían para atormentarlo, generando un torbellino en su mente. Sabía que permanecer en silencio era cada vez más inaceptable, y la decisión que no había tomado comenzaba a destilar en su interior como un veneno que requería confrontación. Caifás sintió que su corazón se agitaba, como si sus venas se inundaran de miedo y arrepentimiento. La figura frente a él, con su presencia casi etérea, parecía haber surgido de las sombras que tanto había tratado de evitar.
Era como un eco de su pasado, una representación manifiesta de las decisiones tortuosas que había tomado. En lo más profundo de su ser, Caifás sabía que este encuentro no era algo fortuito, sino un momento predestinado, una cita con la verdad que ya no podía eludir. ¿Qué verdad buscas?, preguntó Caifás, su voz temblorosa desmintiendo el aire de autoridad que había utilizado durante años. La figura no respondió de inmediato, dejando que el silencio se apoderara de la habitación, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Finalmente, con una calma intrigante, la figura comenzó: busco la verdad que resides en tu alma, en ese rincón oscuro donde aún reverbera el eco de tus decisiones. La tensión creció en el aire, como si las paredes mismas se inclinaran hacia Caifás, presionando sobre él el peso de sus secretos. Recordó el frío metal del cetro en su mano, la mirada expectante de los miembros del Sanedrín, y aquel momento agonizante en el que pronunció la sentencia. No es tan sencillo, murmuró, casi en un susurro. He hecho lo que se esperaba de mí. He protegido nuestra fe, nuestra comunidad. ¿Proteger a qué costa?, replicó la figura con voz profunda. Has construido tu poder sobre una mentira. El miedo y la ambición han moldeado tu destino, pero eso ya no importan. Hoy, aquí, es momento de confrontar la verdad que has enterrado. Caifás sintió que su pulso se aceleraba. La figura lo estaba desnudando, no solo frente a él, sino frente a la realidad que había huido durante tanto tiempo. Se forzó a recuperar la compostura. ¿Cómo puedes saber lo que he llevado dentro de mí? Nadie sabe, nadie lo ha conocido de verdad. La figura dio un paso hacia adelante, su forma destacándose en el tenue brillo de la luna que entraba por la ventana. Sé porque yo también he estado allí. Lo que viviste en el Sanedrín, en el juicio, no solo fue una decisión política sino un encuentro cósmico. Te enfrentaste a dos caminos, y elegiste el que te condujo a este abismo de ansias y temores. Caifás cerró los ojos, el dolor de la verdad lo golpeó con fuerza. Recordó a Jesús de Nazaret, su mirada penetrante, la forma en que había desnudado su corazón. Con cada palabra del extraño, el peso del pasado se hacía más tangible. Él sabía lo que estaba en juego. Sabía que cualquier respuesta que diera podría sellar nuestro destino, confesó Caifás, sintiéndose vulnerable, expuesto. Era un hombre, pero tenía en su mirada un saber que me paralizaba. Exactamente, afirmó la figura, ese saber reside en ti también, una luz que intentaste ahogar con las sombras de la negación. Pero no puedes atenuar la luz de la verdad por siempre, Caifás, ¿cuánto tiempo más te dejarás consumir por este tormento? Las palabras resonaban en su mente, y Caifás sintió que sus defensas se desmoronaban. Pero, ¿y si el mundo no está preparado para esta verdad, y si me destruye al revelarla? La figura sonrió, no como un burlador, sino con la comprensión de quien ha abarcado la esencia de la humanidad. El miedo es una prisión que tú mismo has construido. La verdad es liberadora. Al salir, también liberarás a quienes han estado viviendo en la sombra de tus decisiones. Caifás se sintió abrumado por la revelación, como si el tiempo mismo se detuviera en aquel instante. He cargado con este secreto durante años. Posponerlo me ha dado una falsa sensación de control. Aquella figura en la penumbra era tanto un reflejo de él mismo como un faro de soluciones. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo confesar? La desesperación apenas contenía su voz. Debes hablar de lo que viste, de lo que sentiste. Porque sólo así, aquel que ha sido condenado a muerte encontrará la paz, respondió la figura, su voz resonando en las paredes como un eco de las verdades aún por desvelar. Esta es la hora, Caifás. No te engañes más a ti mismo con la ilusión de que puedes ser un guardián del secreto sin consecuencias. El sumo sacerdote se sintió dividido entre el miedo y la necesidad de redención. Si hablo, no hay vuelta atrás, musitó, sintiendo una extraña mezcla de terror y alivio. La figura lentamente inclinó la cabeza en afirmación. No hay vuelta atrás, pero hay un camino nuevo ante ti. El camino hacia la verdad, el único que puede restaurar tu alma. El temor se transformó en determinación. Caifás supo que, a pesar del riesgo, había llegado la hora de hablar. Una voz resonó en su interior: es lo que siempre debiste hacer.
reconoció que el momento de elegir entre la luz y las sombras finalmente había llegado, y con su decisión, podría cambiar no solo su destino, sino también el de otros que aún permanecían en la oscuridad. Retrocediendo en el tiempo, Caifás se encuentra sumido en una maraña de recuerdos que lo han acosado durante años. Las imágenes del juicio de Jesús, la incertidumbre en el aire y los murmullos de los sacerdotes resuenan en su mente como ecos de un pasado que parece negarse a disolverse. En aquellos días, él no solo era el sumo sacerdote, sino el hombre que se había visto obligado a tomar decisiones que lo perseguirían hasta el final de sus días. Con cada palabra que articula ahora, siente las miradas inquisitivas de sus colegas, un tribunal sesgado que había ansiado la condena e ignorado la verdad. En la penumbra de su habitación, Caifás reflexiona sobre el momento en que se plantó ante Jesús, su voz tranquila contrastando con la tensión que lo rodeaba. Muchos esperaban que Jesús se defendiera, que clamara por su inocencia, pero en su lugar, el silencio se había apoderado de la sala. Cada parpadeo de su mirada, cada leve movimiento de sus labios, había retumbado en los corazones de todos, resonando con una verdad que Caifás no estaba dispuesto a aceptar. ¿Quién te ha dicho que soy el rey de los judíos?, había preguntado, y en ese instante, Caifás sintió que su mundo se tambalearía. Las palabras de Jesús lo condenaron, pero lo consumieron aún más las dudas que se alzaban en su interior. Esa mirada profunda, como si pudiera despojarlo de su fachada, todavía lo atormentaba. Las palabras de Jesús eran cuchillos que cortaban la realidad, revelando una incertidumbre que lo dejó helado. Recordaba haber sentido un escalofrío recorriendo su espalda, como si aquel hombre de Nazaret tuviera poder sobre sus pensamientos más oscuros. A medida que las miradas de sus colegas se volvían cada vez más críticas, el peso de la presión lo aplastaba. Caifás había sospechado que muchos de sus compañeros sentían lo mismo, pero era el silencio lo que los mantenía unidos, incluso en su complicidad. Sin embargo, dentro de él, un abismo se expandía, alimentado por los secretos y la culpa de haber condenado a un hombre que, a pesar de todo, había resultado ser mucho más de lo que él había imaginado. Mientras su mente viaja hacia ese día fatídico, Caifás recuerda la súplica de algunos miembros del Sanedrín deseosos de que Jesús fuera silenciado para siempre. Era el momento en que todos ellos, llenos de miedo y inseguridad, buscaban proteger no solo su estatus, sino la estructura religiosa que habían sustentado durante años. Las palabras de Jesús parecían poner en jaque no solo su autoridad, sino la fe misma a la que se habían aferrado. Era una balanza desequilibrada, y Caifás se dio cuenta de que su decisión había sido precipitada, regida por el deseo de mantener el control a toda costa. Las miradas de los otros sacerdotes se han vuelto más brillantes en sus recuerdos, reflejando la misma mezcla de temor y agresión que él había sentido. Sabía que, en el fondo, muchos deseaban que la sentencia se ejecutara, no solo como un castigo a Jesús sino como una reafirmación de su poder. Pero, ¿qué precio había pagado por ello? Caifás siente que las palabras de Jesús aún resuenan en su mente como una llamada a la reflexión. La verdad nos hará libres, había dicho. Y mientras sus recuerdos se deslitran, empieza a entender que esa verdad lo había encadenado al peso de su propio silencio por demasiados años. Cada detalle vuelve a su abuela, cada gesto, cada expresión, así, a medida que comparte estos recuerdos, la presión sobre su pecho comienza a aligerarse. Hablar de lo que sucedió se siente como otorgarse una especie de perdón en vida. Nunca había pensado que lo que sentía podría ser liberador. Ahora, sin embargo, la verdad es su carga, pero también su salvación. Mientras continúa susurrando las palabras que nunca imaginó compartir, la liberación comienza a brotar de su corazón, sanando las heridas del pasado mientras un nuevo amanecer de entendimiento comienza a despuntar en su alma atormentada. La verdad que había reprimido no solo lo hiere, sino que también lo invita a redescubrirse a sí mismo, a encontrar el coraje de aceptar quienes son en su totalidad. Al recordar esa fatídica noche en la que se atrevió a acercarse a la tumba, Caifás sintió como el terror lo envolvía nuevamente. El aire frío de Jerusalén y las sombras de la noche lo habían rodeado al llegar hasta el sepulcro, pero lo que realmente lo había paralizado era la idea de lo que iba a descubrir. Sabía que debía haber un cuerpo, un testimonio de que había cumplido con lo que se esperaba de él. Pero al abrir la piedra que sellaba el lugar, la realidad lo golpeó con una fuerza que jamás había anticipado. El vacío lo miraba a los ojos, y eso lo infundió de un miedo primordial.
No era solo la desaparición de un cuerpo, era como si el contexto de su condena hubiese sido borrado de un plumazo, desvanecido ante sus ojos. Caifás se había preparado para eso, o al menos así había creído. Había imaginado las consecuencias políticas, la ira de los fariseos y la presión del pueblo, pero la sensación de que todo había perdido sentido lo dejó sin aliento. Un eco de sus propios pensamientos se desvanecía en la oscuridad de la tumba vacía. Mientras permanecía allí, la conmoción lo atrapó en un mar de inseguridades. No era solo su liderazgo lo que estaba en juego, sino su propia esencia y fe. La condena de Jesús no era simplemente un acto colectivo de un consejo, era un acto imbuidos de un significado que iba mucho más allá de lo que los hombres podían medir. Y fue en ese instante, rodeado por esas 4 paredes de piedra, que su mirada se posó sobre el pergamino arrugado que había quedado en el suelo, como un relicario olvidado de un antiguo conocimiento. A medida que se acercaba, sintió la inexplicable atracción hacia su contenido. El desdén con que había tratado los relatos de sus seguidores se desvaneció. Ahora era un hombre que se enfrentaba a la verdad que había tratado de ocultar incluso de sí mismo. Sabía, en lo más profundo de su ser, que ese texto podría contener respuestas a preguntas que jamás se había atrevido a formular. La sensación de que estaba a punto de descubrir secretos guardados por eones le hizo temblar. Desenrollando el pergamino, las palabras danzaron ante sus ojos, iluminando pasajes que parecían fluir de una fuente de sabiduría divina. El mensaje era crudo y directo, había cuestiones que trascendían las leyes terrenas, y su condena representaba un momento de cambio que desafiaba el entendimiento humano. El que vence a la muerte trae consigo la verdad eterna, decía el antiguo texto, y Caifás pudo palpar la naturaleza aterradora de una verdad que no podía seguir ignorando. En ese momento se dio cuenta de que no solo había estado defendiendo su fe, sino también protegiendo sus propios miedos, sus creencias arraigadas que se tambaleaban ante una revelación que nunca había esperado. La agonía de la condena que había dictado contra el Nazareno se tornó en un reflejo de su propia desconfianza en sí mismo. La búsqueda de su autoridad lo había llevado a negar una parte de su naturaleza, su capacidad de ver más allá del acto político, de adentrarse en el conflicto cósmico que se desata entre la luz y la oscuridad. En ese instante de claridad, Caifás sintió que la culpa ya no solo era un peso, sino un obstáculo, un perpetuo recordatorio de que cada decisión, cada murmullo, cada acusación había resonado hasta los rincones más oscuros de la existencia misma. Lo que había pensado como un logro inquebrantable, la manera en que había mantenido el control y la ley, se convirtió en la chispa que encendía la lucha interna en su alma. Al condenar a Jesús, no solo había condenado a otro, sino que había traicionado el hilo sagrado que lo unía con el divino. Todo su ser anhelaba una reconciliación, un entendimiento de que esa travesía no acabó entre aquellas piedras del sepulcro, sino que continuaba en un camino de redención que aún estaba por desvelar. Las preguntas comenzaron a surgir como un torrente. ¿Qué creía realmente? ¿Qué significaba para él el sacrificio de aquel hombre que todavía estaba vivo en sus recuerdos, en sus miedos? Entre las sombras de la tumba, comprendió que había abierto una caja de Pandora. Cada revelación, cada palabra leída y cada emoción reprimida significaban que su historia, la historia del Sanedrín y la humanidad, estaba entrelazada en una trama infinita de luz y oscuridad, de verdad y negación. El terror que había sentido al encontrarse con el vacío también significaba otra cosa, la posibilidad de una transformación, de un camino hacia su propia redención que aún quedaba por explorar. Caifás se dio cuenta de que enfrentar lo desconocido era el primer paso hacia la liberación de su propio tormento. Mientras las palabras de Caifás empezaban a abrir puertas hacia la redención, la figura en las sombras se erguía con una presencia firme, como un faro en la oscuridad que lo rodeaba. La urgencia de su confesión resonaba en el aire, como si cada palabra tuviera el poder de desencadenar una tormenta. La verdad te ha sido entregada para cambiar el rumbo, no solo en tu vida, sino en el mundo, insistió el visitante, con voz que parecía acariciar cada rincón de la habitación sombría. Los ecos de su propia historia, de sus decisiones pasadas, se entrelazaban con la realidad de la confesión que ahora se cernía sobre él, como un manto pesado. Caifás sintió que el tiempo se dilataba, cada segundo se volvía interminable mientras las palabras del pergamino resonaban en su mente, incesantes, como un eco que se negaba a desvanecerse. No puedes vivir en la negación, dijo la figura, su voz ahora un susurro profundo y penetrante.
El conocimiento que has adquirido es mucho más que un secreto, es un poder que exige ser usado, una carga que no se puede soportar en soledad. Las palabras golpeaban a Caifás como olas implacables, su mente recorría el laberinto de las decisiones que lo habían llevado hasta ese instante. A medida que reflexionaba, la sombra del miedo comenzaba a desvanecerse, dejando lugar a un destello de lucidez. Era cierto, la oscuridad no era solo un refugio, era también una prisión construida con ladrillos de mentiras y sombras. El conocimiento que una vez había creído que lo protegería, ahora lo mantenía cautivo. Debes permitir que la verdad fluya, dijo el visitante, mientras sus ojos profundos examinaban el alma atormentada de Caifás. De pronto, comprendió que la resistencia a la verdad era en realidad una resistencia a sí mismo. La conciencia de lo que había hecho pesaba como plomo y ahora, enfrentado a la figura que parecía conocer cada rincón de su ser, empezó a darse cuenta de que el silencio solo alimentaba su tormento. Si continúas escondiéndola, la verdad te encontrará de maneras inesperadas, continuó el hombre. El universo tiene su propio modo de equilibrar las leyes a las que se adhiere, las sombras eventualmente se convierten en luz, y ese es el poder del mensaje que has recibido. La culpa se desplomó en su pecho mientras Caifás miraba al hombre ante él, comprendiendo que negarse a aceptar lo que había vivido significaba perpetuar un ciclo de dolor, tanto para él como para aquellos a su alrededor. Las responsabilidades e injusticias que había cargado parecían ahora pequeñas frente a la magnitud de la verdad que había encontrado. La condena eterna se erguía en su mente, una sombra oscura pero clara que le susurraba que nunca podría liberarse de su carga a menos que diera el paso final hacia la luz. Recuerda, Caifás, insistió el visitante, cada momento que dejas pasar sin hablar es un momento que te aleja de tu verdad. ¿Quién eres realmente, más allá de ser un sumo sacerdote? Eres un guardián del mensaje, un testigo de una revelación divina que trasciende tu existencia. No puedes seguir siendo prisionero de lo que este mundo espera de ti. Una ola de emoción lo sacudió, abrumado por el sentimiento de que su vida entera había sido un intento vano de controlar el incontrolable. Mientras el enigma de la vida y la muerte se desentrañaba ante él, un nuevo sentido de propósito comenzaba a tomar forma en su ser. ¿Qué pasará si revelo lo que sé? ¿No significará mi caída?, preguntó Caifás, su voz un hilo de duda que apenas pudo sostener. Eso no importa, replicó el hombre, su voz grave resonando con la certeza de quien ha visto el desenlace. Lo que importa es que la humanidad entere a la luz detrás de la oscuridad que ha sostenido. Al hacerlo, te erigirás no como un traidor, sino como un instrumento de cambio. Todo lo que hagas ahora tendrá repercusiones en el alma de quienes te rodean, y la verdad que traigas podría cambiar el destino de muchos. No permitas que el miedo ahogue tu voz, usa lo que te ha sido confiado, porque el mundo necesita escuchar tu historia. Con cada palabra del visitante, Caifás sintió que el peso de su confesión se convertía en un don. La libertad que olfateaba era dolorosa, pero también embriagadora, una mezcla explosiva de liberación y temor. Era el momento de dejar caer las cadenas que él mismo había forjado. La figura en la sombra solo lo instó a ser audaz, a dar el paso que durante tanto tiempo había temido. El tiempo no se detiene, recordó el visitante, ahora una sombra más profunda y vibrante. La carga que llevaba se hacía palpable, y el momento de elección estaba a un solo latido. ¿Está dispuesto a atreverse a deshacer el tejido de su propia historia por el bien de la verdad? Así comenzó un nuevo viaje, el de un sumo sacerdote que se encontraba en el umbral de su propia redención y el eco de su confesión resonaría a través de los siglos, desvelando un conocimiento que desafiaría a las generaciones futuras. Caifás se sentó en el borde de la cama, la oscuridad a su alrededor parecía más opresiva que nunca. La atmósfera en la habitación estaba cargada, como si cada rincón estuviera esperando su confesión, su verdad escondida. Mientras contemplaba el pergamino que había desenterrado de los recovecos de su memoria, sus manos temblaban ligeramente, no solo por la edad, sino por el peso de su decisión. Tenía que hablar, pero el miedo lo mantenía anclado en el tira y afloja entre su conciencia y su instinto de supervivencia. La figura sombría que había aparecido la noche anterior permanecía ahí, un testigo mudo de sus luchas internas. Una parte de Caifás quería gritar, dejar salir todo lo que durante años había mantenido bajo llave, pero el eco de su voz se perdía en la oscuridad.
recordaba la mirada inclemente de sus compañeros del Sanedrín, sus rostros de desprecio y corrupción, como se habían unido en un coro unánime para condenar a un inocente. La idea de desvelar la verdad ante ellos le llenaba el pecho de un helor intenso. Sin embargo, a medida que exploraba el laberinto de sus pensamientos, una chispa de resolución empezaba a encenderse en su pecho. La figura en la penumbra lo estimulaba, lo motivaba a llevar a cabo lo que había pospuesto por tanto tiempo. La verdad no tiene solamente el poder de destruir, también la tiene de sanar, parecía decirle con su sola presencia. Caifás sintió que la verdad que había llevado consigo durante tanto tiempo comenzaba a desbordarse, empujándolo hacia una revelación inevitable. Mientras el silencio se apoderaba del ambiente, se dio cuenta de que la carga de la verdad no era solo suya. Era una verdad que el mundo necesitaba conocer, que otros debían escuchar, tal vez sobreponiéndose a las razones egoístas que lo habían mantenido atado al silencio. Pensó en aquellos que, como él, habían sido testigos de la injusticia, en aquellos que habían sufrido las consecuencias de su traición. ¿Cuántos otros llevaban una carga similar? Se imaginó a sí mismo de pie frente a ellos, revelando lo que había visto en aquel juicio monumental. La idea llenó su alma de un fervor desconocido. Las palabras necesitarían salir en un torrente, una vez liberadas de sus ataduras. ¿Qué pasaría si su confesión significara el fin del Sanedrín? La certeza de que las estructuras de poder que había mantenido durante toda su vida podían desplomarse a sus pies lo aterrorizaba, pero también lo liberaba. La posibilidad de un nuevo comienzo, de un futuro donde la verdad prevalezca, era emocionante. Y aunque la idea de la condena lo perseguía, comenzó a entender que ser condenado ante los hombres podría llevarlo a la salvación ante Dios. Las noches de tortura, los sudores fríos y los ecos de condena ya no serían su única compañía. Lo más aterrador, pensó, no sería ser juzgado, sino permanecer en la sombra, recordando su silencio, cargando esa verdad que nunca podrá desvanecerse. El visitante lo miraba con una serenidad que desafiaba la gravedad del momento, como si ya supiera lo que Caifás tendría que elegir. Dicha decisión será tu legado, algo que trasciende el tiempo, susurró la voz en su mente, taladrando sus dudas y estableciendo un camino claro ante él. Aún así, Caifás titubeó. Se podría pensar en su viejo amigo Pilato y como él también había jugado un papel complicador en la condena de Cristo. ¿Lo traicionaría al confesar que había menospreciado su destino? La angustia lo embargaba, pero a medida que los segundos se convertían en minutos, su determinación comenzó a desplazar su miedo. El silencio me ha consumido durante años, murmuró al visitante, sus palabras resonando en la penumbra. Era una afirmación, pero también un sacrificio. Ahora sabía que la liberación y la condena eran dos caras de la misma moneda. Había visto visiones de lo que significaba la redención, no era solo para él, sino también para aquellos a quienes había traicionado. Había llegado el momento de dar el primer paso hacia la luz, incluso si el camino estaba lleno de espinas. Con una última mirada hacia el pergamino, que parecía brillar con una nueva vida, Caifás sintió que su corazón latía con fuerza. La carga de años de silencio comenzaba a desvanecerse, dando paso a una verdad que ya no podía ni quería ocultar por más tiempo. Estoy listo, se repitió en voz baja, mientras la figura oscura lo miraba sin juicio, solo con compasión y la esperanza de encontrar la luz en la oscuridad. Caifás se sintió abrumado por la mezcla de temor y determinación que lo envolvía mientras sostenía el antiguo pergamino en sus manos temblorosas. El aire en la habitación estaba cargado de una urgencia casi palpable, cada pliegue del papel parecía contener un eco de su verdad, un eco que había estado silenciado demasiado tiempo. Con cada inhalación, podía sentir el peso de los secretos que había acumulado durante su vida, presionando sobre su pecho, exigiendo ser liberados. Sabía que este era el momento decisivo, el último recurso para encontrar la redención que tanto anhelaba. Con un gesto resoluto, se acercó a la pequeña mesa que había en la habitación, iluminada únicamente por las flamas danzantes de las velas que titilaban, llenando el espacio de sombras que parecían querer engullirlo. El visitante, esa presencia misteriosa que había llegado para guiarlo, lo observaba en silencio. Era como si cada segundo que pasaba incrementara la presión en el ambiente, y Caifás sintió que debía actuar con rapidez.
En su mente resonaban las palabras de advertencia que había leído y las que había guardado tan celosamente, el miedo que lo había mantenido alejado de la verdad comenzaba a desvanecerse, empujado por un ansia de liberación. Esto es más que un simple documento, murmuró Caifás casi para sí mismo, sintiendo el hilo de conexión que lo unía a cada palabra escrita. Su voz tembló cuando comenzó a desenrollar el pergamino con cuidado, como si al hacerlo revelara algo sagrado. El texto antiguo capturó su atención de inmediato, cada símbolo, cada línea, parecía resonar en su interior, recobrando viejas memorias de encuentros y decisiones que habían delineado su vida y su destino. Su voz, cargada de reverencia, comenzó a dar vida a las palabras. El que vence a la muerte trae consigo la verdad eterna, pronunció en voz alta, permitiendo que la atmósfera pesada se impregnara de significado. Cada sílaba reverberaba en el silencio sagrado que llenaba la habitación, como si el mismo tiempo se detuviera para escuchar su confesión. La serenidad que le seguía al pronunciar esas verdades lo envolvía, y en ese preciso instante, sentía que las sombras que habían acechado su alma comenzaban a disiparse. A medida que leía, la revelación del mensaje se deslizaba en su corazón, las advertencias de la oscuridad se mezclaban intensamente con una luz que por fin comenzaba a brillar. Aquellos que nieguen al Hijo del Hombre serán condenados a vagar en la oscuridad eterna, continuó, sintiendo que cada palabra era un recordatorio de su propia traición. Caifás cerró los ojos un momento, permitiendo que las lágrimas se acumularan en sus párpados, sintiendo como la verdad, al ser nombrada, desencadenaba un torrente de emociones que habían estado enterradas por tanto tiempo. El visitante permanecía en silencio, observando con atención cada gesto de Caifás, como si cada lágrima derramada, cada suspiro liberado, representara un paso más hacia la redención. Todavía hay tiempo, pensó con dolor, entendiendo que nunca es tarde para confesar lo que se ha guardado en la oscuridad. La sensación del papel en su mano se volvió un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en su peor momento, tenía el poder de cambiar el rumbo de su vida. Cuando finalmente llegó a la última línea, Caifás sintió que el peso de las palabras recaía sobre él como una lluvia constante. Con cada frase, su voz se desgastó, pero en el fondo de su ser surgía una claridad que jamás había experimentado. Sentía que la última barrera que había construido en su mente se desmoronaba junto con la carga que había llevado durante años. Era un acto liberador, una forma de soltar la culpa y abrirse al futuro, aunque sabía que eso significaría aceptar las consecuencias de su pasado. ¿Qué viene después de esto?, pensó, sintiendo la urgencia de lo que había revelado. Pero ahora comprendía que el acto de confesar, de arrojar luz sobre sus secretos, no solo lo liberaba a él, también representaba una oportunidad para todos aquellos que había afectado con sus decisiones. A pesar de la oscuridad que lo había rodeado, Caifás estaba preparado para enfrentar su destino, y en su interior, una llama de esperanza se encendía, señalando que, quizás, el camino hacia la redención realmente comenzaba en este acto de valentía.